buenas tardes a todos por haber venido aquí a esta presentación de un libro reciente, Fuego Cruzado. Tenemos con nosotros a sus dos autores, el profesor Fernando del Rey y el profesor Manuel Álvarez Tardío. Ambos son catedráticos de Historia del Pensamiento Político y de los Movimientos Sociales, el profesor del Rey en la Universidad Complutense y el profesor Álvarez Tardío en la Universidad Rey Juan Carlos. Y para presentar también está con nosotros Jordi Canal, que como saben enseña en París en la Alta Escuela de Estudios Sociales y que es miembro del consejo del Club Tocqueville. Yo simplemente les agradezco a los invitados la presencia aquí, a todos ustedes también que nos acompañen. Ya les anuncio que el próximo acto, en el contexto del Seminario de Pensamiento Político que hacemos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, en la Diagonal, será el próximo día 14 de junio, en que clausuraremos con Eduardo Noya, que como saben es el traductor y el editor de seguramente la mejor edición de La Democracia en América publicada por Trotta. Por tanto, va a ser también un lujo tenerlo entre nosotros. Yo solo quiero decir respecto a nuestros autores que hoy están con nosotros, que este es el último de una saga de resultados sobre la Segunda República y muy concretamente también sobre el año 36, los prolegómenos de la Guerra Civil. Yo conocí al profesor Álvarez Tardío hace muchos años, también en lo que era el pre-Club Tocqueville, en los seminarios de pensamiento, cuando nos vino a presentar un libro que había publicado sobre el camino a la democracia, comparando la Constitución del 31 y la del 78, los procesos constituyentes. Y luego, al cabo del tiempo, ha seguido con esta línea, y yo solamente quiero citarles que con el profesor del Rey han coeditado una obra con más autores, El laberinto republicano, que también han publicado alguna otra, y con el Vidas truncadas, por ejemplo, y con el profesor Villa, Manuel Álvarez Tardío, ha publicado una sobre las elecciones del 36 que ganó el Frente Popular. Por tanto, estamos ante estudiosos con un método de acercamiento a las fuentes muy riguroso y que, ahora lo comentábamos en la entrada, a veces desmontar mitos significa poner sobre la mesa documentación, fuentes, y este es el estudio que de forma tan exhaustiva están llevando a cabo. La obra que hoy se presenta me parece una ejemplificación clara de esto que acabo de decir, y ya por mi parte nada más, les cedo la palabra. Muchas gracias una vez más por vuestra presencia. Aquí estoy yo. Bien. Buenas tardes. Me pidieron, digamos, los amigos del club presentar esta sesión, y bueno, para mí es un placer y un honor por distintas razones. Primero porque evidentemente es el Club Tocqueville en el que he estado desde el principio, y también porque tanto Manuel como Fernando son personas, primero, a las que respeto mucho como historiadores, y segundo, a las que conozco también desde hace mucho tiempo, quizás incluso más tiempo del que decía Josep María, sobre todo con Fernando, a que conozco desde los años 80 prácticamente, con Manuel luego más tarde. Y por tanto es un placer estar aquí. Yo voy a intentar situar el libro generalmente, pero evidentemente lo más interesante es que después ellos entren en la fábrica de cómo elaboran el libro, en las conclusiones, y podemos después, al final, si ustedes lo desean, digamos, abrir un turno de palabras, de diálogo. Bueno, lo decía Josep María, por tanto no voy
voy a insistir en ello. Este es un libro, digamos, que no es un libro aislado en la producción de ambos autores. Digamos, desde hace tiempo vienen trabajando sobre la Segunda República. Es cierto que en los orígenes de cada uno, digamos, había otros periodos también tratados. Fernando empezó sobre todo con la segunda etapa de la Restauración, inicios de la dictadura de Primo de Rivera, trabajando sobre todo sobre profesionales. Manuel, digamos, en ese estudio que evocaba José María hace un momento, digamos, comparaba los años 30 con los años 70, pero bueno, poco a poco, digamos, los dos, desde sus distintos terrenos, sin acabar de dejar lo que estaba en sus orígenes, es decir, un interés muy claro por las formas políticas en el caso de Manuel, una entrada más bien del diálogo entre patronos, empresarios, después también el mundo agrario. Los dos desde esos campos hacen una convergencia hacia la Segunda República. Y ahí es donde hay que enmarcar el libro Fuego Cruzado en la primavera de 1936. Es un libro más en una lista que empieza a ser ya larga, libros en solitario, libros colectivos, libros de doble autoría, pero, digamos, intentando de alguna manera revisar la Segunda República. ¿Por qué? Y esa sería la primera cuestión. ¿Por qué revisar la Segunda República? Ellos lo explican un poco al principio del libro, pero yo creo que hay que entenderlo, digamos, se podría ir mucho más allá de lo que ellos plantean. Lo plantean, digamos, muy elegantemente y de manera rápida, sin entrar en polémicas personales ni en nada parecido, pero es evidente que ellos se sitúan, digamos, en una posición que algunos podrían llamar revisionista, en el buen sentido de la palabra. Digamos, yo siempre he pensado que toda buena historia es revisionista, porque revisa permanentemente las cosas que ya sabemos. Otros utilizan el término con otras connotaciones, yo no se las doy. Me parece que toda historia debe ser revisionista y por tanto lo veo en un sentido positivo. Y revisionismo sobre una historiografía, la de la Segunda República, que ha padecido múltiples problemas, todos con un cierto origen político, para decirlo alguna, político-ideológico. Es decir, de entrada, y eso ellos lo plantean al principio, intentando desmarcarse tanto de una visión como de otra, la República vista por los republicanos y los que pierden la guerra, la República vista por los franquistas y los que ganan la guerra, y por lo tanto proyectando de alguna manera el futuro sobre ese pasado y de alguna manera evidentemente construyendo una Segunda República a su medida, una Segunda República que conduce necesariamente por sus barbaridades a la guerra civil y la necesidad de un alzamiento militar, por un lado, y la corrección luego del franquismo. Otra interpretación, la contraria, de la República mitificada, que termina, que es un excelente ejercicio democrático, pero que termina
por la actuación de las fuerzas reaccionarias, del ejército, etcétera, etcétera, y que en todo caso es el modelo a recuperar en pleno siglo XXI. Tanto, digamos, primero, la primera necesidad de revisar es salir de ese juego, tanto del de unos como del de otros. Pero además, en los últimos años, quizás en los últimos 20, 25 años, se ha producido, después de una etapa en la que parecía que las interpretaciones historiográficas, ya en el campo estrictamente historiográfico, se iban acercando y los historiadores se ponían de acuerdo sobre unos mínimos a la hora de interpretar la Segunda República, regresamos a principios de siglo, regresamos a otro momento de combate historiográfico. Es decir, en la que los historiadores volvieron a disentir muy claramente en las interpretaciones sobre la Segunda República. Y eso al mismo tiempo, evidentemente, que la Segunda República volvía a ser la Segunda República, la Guerra Civil y el franquismo, evidentemente, volvían a estar en la primera línea de discusión política. En la etapa del final de los 8 años de José María Aznar y la guerra de Irak vista como un retorno autoritario, la llegada de Rodríguez Zapatero, que fue uno de los que precisamente plantearon la Segunda República como el mito, como lo que había que recuperar, son los tiempos de la memoria histórica. Y por lo tanto todo eso, de alguna manera, fueron los tiempos posteriores también a algunos nuevos discursos que enlazaban a veces de manera más o menos directa con los viejos relatos del franquismo. Digamos, todo eso acabó llevando a los historiadores a plantear de nuevo interpretaciones bastante distintas sobre la Segunda República y a convertir la Segunda República, insisto, en la Guerra Civil y el principio del franquismo y más adelante la transición como campos de batalla para pelearse por los números, cuantos muertos a un lado, al otro, con exageraciones de si España había matado a más gente que en la Guerra Civil, los franquistas habían matado a más gente que en Camboya, haciendo números sobre que en España había muerto más gente que bajo el nazismo. Evidentemente se descontaba toda la parte del Holocausto, es decir, con toda una serie de trampas en todos sentidos, en lo que era auténticamente, y hay un libro con este título, digamos, una suerte de combate por la historia. Y por lo tanto yo creo que el libro, es revisionista en ese sentido, porque yo creo que intenta situarse al margen, o intenta, pasar página de alguna manera en esos debates que pueden tener su interés ideológico, político, incluso periodístico, pero que me parece que son debates que aportan muy poco historiográficamente. Y ahí en el libro hay una reivindicación de la historia bien hecha, de la historia no ideológica, de una historia muy documentada. Luego diré alguna cosa más de ello, volver a los datos. Y es en ese sentido que me parece que es revisionista. Y revisionista positivamente, insisto. Y en ese sentido, a mí me parece que es una aportación fundamental, que se va a convertir en un libro muy leído, ya lo es, estamos en la segunda edición, un libro muy discutido, y al mismo tiempo yo creo que es un libro que va a marcar los estudios de futuro
sobre esta etapa. La primavera de 1936, aunque nos lo dicen al principio, es una primavera un poco falsa, que empieza en el invierno y termina en el verano, de febrero a julio de 1936, es quizás el periodo de la Segunda República menos estudiado, el que conocíamos menos. Entre otras cosas porque había una cierta idea de que a partir de febrero del 36 ya nos íbamos a la guerra y que por lo tanto se podía pasar rápidamente por ahí. Y ese peligro quedaba muy descubierto. Yo creo que este libro cubre ese periodo y lo cubre muy adecuadamente. Y además lo hace introduciendo otra cosa que es muy importante, y ellos también insisten en eso, y es intentar salir de esa tentación que a veces pueden tener los historiadores de ver la primavera del 36 a la luz de lo que viene después de julio del 36. Es decir, analizar la primavera del 36 haciendo de alguna manera la trampa que hacemos siempre los historiadores, sabiendo cosas que las personas, que los actores del momento en aquella primavera del 36 no sabían. Y con esa proyección, evidentemente, también dando de alguna manera, por supuesto, que esa era la vía, que eso tenía que ocurrir. Y ellos insisten mucho, eso no tenía por qué ser así, podía haber sido de otra manera. Y en todo caso, además de que podía haber sido de otra manera, las personas que actúan, digamos, las personas que participan en esa primavera del 36 no saben lo que va a ocurrir y por lo tanto no pueden pensar de la misma manera que podemos pensar nosotros que sabemos cómo terminan las cosas. Digamos, esa es una de las grandes ventajas de los historiadores, que sabemos cómo terminan la mayor parte de las historias que contamos, pero eso, digamos que es una ventaja, puede ser, a la hora de contar la historia, puede ser un inconveniente, porque estás introduciendo elementos que tienes tú, pero que no estaban encima de la mesa en aquel momento. Y con eso hay que ir siempre con mucho cuidado, con eso y con todo tipo de anacronismos. Y yo creo que el libro lo hace. Y lo hace, decía hace un momento, lo hace con una recopilación de datos muy importante. Ellos han hecho, digamos, un trabajo de archivo, de hemeroteca, de biblioteca, para documentar hasta el más pequeño incidente de esa larga primavera del 36, han seguido todos los debates parlamentarios, han visto las publicaciones de los distintos partidos, hay ahí un vaciado y les ha permitido, ellos lo explicarán después mucho mejor, les ha permitido crear una suerte de base de datos para interpretar esa primavera del 36 y sobre todo la violencia en esa primavera del 36. Pero, digamos, lo que quería destacar es que esa revisión o ese revisionismo no es un revisionismo interpretativo, también lo es, pero sobre todo es volver a las fuentes, volver a los datos, acumularlos y luego interpretarlos. Y yo creo que es el gran trabajo que hay detrás del libro. Y además, y yo creo que es la otra cosa que yo quería destacar del libro, es que en esa recopilación de actos de violencia y otros, no se han quedado en un análisis cuantitativo. Que eso, digamos, otros autores sí ya lo habían hecho, digamos, contabilizar el número de atentados, el número de muertos, también evidentemente lo hacen y corrigen muchos de los datos que tenemos, pero yo creo que lo más importante es que Fernando y Manuel consiguen ponerle no solo el nombre, sino un poco de carne y hueso a esos números. Es decir, es un libro que habla de personas,
que habla de individuos. Algo que a veces, ahora menos, pero que durante algún tiempo los historiadores casi nos olvidamos de que la historia era la historia de los hombres y mujeres en el pasado, como decía Mark Bloch en la apología por la historia, digamos, y nos habíamos acostumbrado a una historia en donde lo que dominaba eran las estructuras de todo tipo, las cifras, los números, pero no había, realmente habían desaparecido los hombres y mujeres de la historia. Y ahí ellos, y eso lo consiguen primero por los datos, los muchos datos que aportan, pero también porque han adoptado un estilo de relato narrativo. Y por lo tanto no nos quedamos en ha habido 2 muertos. Digamos, ellos explican quiénes son los muertos, en qué circunstancias mueren y sobre todo le otorgan a las personas, a esas personas, una amplia libertad, a veces condicionada por muchas cosas, pero ese elemento que es fundamental de que los hombres y mujeres del pasado, igualmente como nosotros, no siempre actuamos por razones plenamente racionalizables, plenamente explicables, que el azar juega un papel muy importante, que a veces uno toma decisiones en el momento y no necesariamente tiene que ser algo pensadísimo. Eso se ve en muchos de los casos que vosotros contáis en el libro de reacción frente a un ataque, a una provocación, lo que es puramente un cruce de insultos en un momento determinado, se puede acabar convirtiendo, digamos, en una reyerta o en un momento determinado alguien saca una pistola y por lo tanto eso puede acabar fatal, pero había empezado puramente con unos insultos, con unos empujones o simplemente, digamos, por estar en un sitio en el que otros consideran que no deberías haber estado. Por lo tanto, no es algo, yo creo que eso es lo que quería destacarlo mucho, es un libro en donde los individuos tienen un papel fundamental. Y yo creo que esa es una manera de hacer historia, digamos, que es, me parece, la más fructífera en este momento y la que debemos poco a poco recuperar, es decir, realmente una historia que nos hable de esos hombres y mujeres en el pasado y en su momento, en sus circunstancias, pero también en su individualidad y en su libertad. Por lo tanto, yo diría, si tuviera que destacar 2 cosas así muy generalmente del libro, una es, digamos, esa inmensa recopilación de datos y la otra, la manera de resolver esa cuestión por la vía narrativa y sobre todo por la vía de una historia más humana o más humanizada. Bueno, eso es lo que básicamente quería decir. Sobre eso construyen, a mí me parece, una interpretación de la primavera del 36 muy completa, muy matizada en todos los sentidos, porque una de las características del libro es que matiza muchas cosas. Digamos, no se lanza a interpretaciones rápidas, sino que todo tiene, y ellos lo van introduciendo, todo tiene sus matices. Es evidente que Falange tiene ahí un crecimiento muy importante, pero hay que entender también de dónde proceden muchos de esos desilusionados de la primavera del 36 que van a Falange. La actuación de los dirigentes, sobre todo de Azaña, de Casares, digamos, está muy condicionada. Es lo que ellos opinan, pero también es la necesidad de mantener la coalición del Frente Popular, es la necesidad de mantener la alianza, sobre todo con los socialistas,
y unos socialistas que están en un juego que va de arriba abajo y de abajo arriba, y que por lo tanto en muchos de los casos digamos, el gobierno digamos, mira por encima y acusa a las fuerzas reaccionarias de algunas cuestiones que vienen de sus propias filas. Está todo, yo creo, muy bien contado, cronológicamente, pero también luego un poco por temas y por bloques. Digamos, hay un bloque muy interesante sobre la judicatura, la justicia, otro sobre los gobernadores, evidentemente uno sobre el falangismo, otro sobre socialistas y comunistas, también sobre el traspaso de poderes entre Alcalá Zamora y Azaña. Es un libro, la verdad, que tiene muchas virtudes y que por eso me parece un gran libro, y os felicito a los dos. Ya no os robo más tiempo y os dejo hablar a vosotros. Muchas gracias. No sé si esto se oye. Uno no se podía tocar, era el de arriba. El de arriba se acaba de tocar. O sea, desactiva. ¿Tiene la luz azul? No. Pues entonces coge este y lo voy a empezar. Bueno, buenas tardes. Lo primero y obligado es dar las gracias al Círculo Tocqueville, que ha tenido la amabilidad de acogernos. Dar las gracias también a esta estupenda librería, la que no tenía noticias hasta hace poco y es maravillosa. Ha sido todo un descubrimiento porque es mucho más que una librería. Es un club cultural a la vieja usanza ateneísta de los principios del siglo XX. Y uno se siente muy cómodo aquí, ha sido todo un descubrimiento. Y muchas gracias también a Jordi Canal por esta estupenda y generosa presentación, donde ha dicho todo. Ya es difícil aportar, ha enmarcado muy bien el libro, su sentido, en qué contexto se ha construido, etcétera, etcétera. Sí, entonces, bueno, no se trata de comentar todo lo que ha dicho yo, ni muchísimo menos, pero sí enfatizar alguna idea. ¿Por qué este libro? Bueno, este libro responde a una trayectoria de más de 20 años dedicados a la República. Manuel es más joven que yo venía de otra etapa que de la Restauración, donde también la violencia política tuvo mucha importancia. Y bueno, dedicado a los empresarios, los patronos y tal. Y cuando decidí cambiar de tercio, me fui a la República y me encontré con un periodo apasionante, realmente apasionante. Porque una cosa es que te la cuenten en los manuales, en clases, en la bibliografía, y otra cosa es acercarte directamente a las fuentes, ¿no? Bueno, y más o menos coincidí en el tiempo con Manuel en mi doctorado sobre la República, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, tuvimos una tendencia que llega hasta la actualidad. El sentido de este libro, pues, digamos, es un punto de llegada. No sé si será ya el último, pero porque ya llevamos mucho tiempo en el periodo de entreguerras, llevamos mucho tiempo en los años 30. Pero bueno, ¿por qué este libro? ¿Por qué un libro sobre la Segunda República? Bueno, primero, nosotros reconocemos todo el esfuerzo que se ha hecho previamente. Como cualquier historiador, pues uno entra en diálogo con lo que se ha escrito anteriormente, es decir, no hay un afán de empatar, de revisar por revisar. No, es que la obligación, como ha dicho Jordi, de todo historiador es intentar aportar algo al conocimiento a partir de lo que otros han hecho, reivindicando aquello con lo que te identificas o cuestionando aquello con lo que no te identificas, ¿no? Es decir, nosotros no hemos pretendido nunca, es más, y aquí también en este libro, hemos intentado alejarnos de la historia de combate de cualquier signo. Y nosotros no vamos por ahí, el trabajo del historiador es otro. Bueno, por centrarnos en el libro, y nos gustaría luego entrar en diálogo con ustedes, este libro simplemente responde digamos, a la búsqueda o indagar en territorios poco explorados en torno a los temas a los que nosotros nos dedicamos, que es la política del orden público, la violencia política y los procesos de democratización. Eso es lo que nos ha interesado desde hace mucho tiempo y por eso elegimos este ámbito
investigación, la primavera del 36, porque teníamos indicios, obviamente, a través de lo que habíamos leído de otros historiadores y también de nuestras propias investigaciones previas, de que era un periodo muy interesante pero no suficientemente estudiado y que podía ser una mina a la hora de estudiar la violencia política. Y nosotros no sabíamos con lo que nos íbamos a encontrar, teníamos cierta idea, pero hasta que no nos metimos en el asunto a fondo, no descubrimos la enorme importancia de esa variable. Dicen, madre mía, y era meterse en un territorio pues bastante de entrada complicado, precisamente por los altísimos niveles de instrumentación política al que se había visto sometido desde la guerra civil por los rebeldes, por la dictadura posterior, pero también por sus replicantes. ¿Cómo tratar de hacer historia desacralizada por un lado y no de combate por otro, partiendo de esos precedentes? Pues era difícil, sabíamos que era un desafío al que nos enfrentábamos. Y bueno, partíamos de la base de que, bueno, a estas alturas, después de 40 años o más de 40 años de democracia en España, teníamos que tratar de investigar al margen de otras narrativas, con independencia y simplemente a la búsqueda del conocimiento, tratando de entender lo que pasó, en plan rankeano, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Es difícil. En fin, la eterna búsqueda de la verdad, y la verdad, como todo el mundo sabe, está en un pozo. Pero bueno, había que seguir insistiendo. Entonces, la primavera para nosotros ha sido todo un descubrimiento, ¿no? Eso sí, teníamos muy claro, y en este sentido no descubrimos nada, sino nosotros somos herederos de nuestra formación, de nuestro recorrido, de nuestros maestros, etc. Y por eso aplicamos el enfoque que Jordi ha contado también, es decir, darle valor a la primavera en sí misma, olvidándonos precisamente de lo que ocurrió después, haciendo ese ejercicio intelectual que es complicado, para ver hasta dónde llegábamos. Y efectivamente descubrimos que, olvidándonos del golpe, olvidándonos de la guerra, etc., la primavera tenía una lógica propia en la que hemos intentado indagar, y bueno, a eso responde este libro. Lo que nos encontramos, evidentemente, a priori no lo sabíamos, y las cifras realmente impresionantes con las que nos hemos topado, de víctimas, de confrontación, de tensión política, etcétera, etcétera. Pero efectivamente, como ha dicho muy bien Jordi, no es una mera historia de la violencia política en ese periodo, sino intenta ser una indagación sobre el proceso de construcción democrática, con independencia de cuál fuera el resultado, en esos meses cruciales, ¿no? Y eso es en lo que quería insistir, por la palabra, por no enrollarme más. Lo interesante es que luego establezcamos un diálogo entre los que estamos aquí presentes sobre términos como cuestiones concretas. Se me escucha bien, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos esta tarde aquí. Y bueno, pues es un placer estar presentando en Barcelona el libro. No hay muchas ocasiones para un autor madrileño como yo de presentar un libro en Barcelona. Entonces, pues muy agradecido a Pluto Queville, a José María, muy agradecido a la librería Byron y gracias, por supuesto, también a Fundación Civismo y a Jordi por acompañarnos esta tarde aquí, darnos la oportunidad de hablar del libro en un sitio diferente al que hemos estado presentando hasta ahora. Bueno, así como punto de partida, por añadir algo diferente a lo que ha comentado Fernando y aprovechando algunas de las cuestiones que planteaba Jordi, pues yo me voy a aventurar ya a plantear algunas de las cuestiones centrales que abordamos en el libro, ¿no? Este libro es un libro del que yo me atrevería a decir, a ver, todos los autores diríamos que nos hemos ocupado del periodo más importante de la historia de España en el siglo XX, ¿no? Mi buen amigo, colega y compañero Roberto Villa, que acaba de publicar un buen libro sobre el año 1923, dirá que es lo más importante, ¿no? Pero es que estos 5 meses, esta larga primavera, son un momento decisivo, incluso lo siguen siendo para la todavía joven, a pesar de todo el tiempo que ha pasado, democracia española actual, ¿no? Porque al fin y al cabo lo vemos todos los días, ¿no? Nos guste más, nos guste menos, tengamos una orientación ideológica u otra, la República y la guerra siguen teniendo un peso importante en la política española, ¿no? Incluso que nos guste más o menos la historia. Entonces estos 5 meses son decisivos.
¿Por qué un libro de 700 páginas y de muchos años de investigación con una base de datos de más de 1000 episodios de violencia, con un enorme vaciado de fuentes de gobernación, de justicia que no se habían utilizado hasta ahora? ¿Por qué solo sobre 5 meses? Pues porque son 5 meses decisivos para entender lo que nuestros maestros llamaron la quiebra de la democracia republicana. Como ha mencionado Jordi, hubo un momento a partir de 1997-98, comienzos del siglo XX, en el que se produjo una cierta involución, bueno, sin cierta, una involución en toda regla en la historiografía española, muy acompañada del contexto político y que demuestra que los historiadores tienen ideología y que muchas veces hacen lo que no deberían hacer, que es producir historia al servicio de la ideología. Y a partir de aquella época pues empezó lo que yo llamé ya en su momento el asalto a la transición, que luego se ha ido consolidando y que tiene mucho que ver con una reivindicación idealizada de la República que a nadie se le hubiera ocurrido en los años 70. Y además con una lectura victimista de la guerra civil y del franquismo que va a contribuir, si seguimos así, a que nadie entienda por qué hubo aquí 40 años de franquismo, ¿no? Entonces, pues bueno, dicho esto, este es un libro muy importante, y no es porque lo haya escrito yo, Fernando, sino porque el periodo del que se ocupa es un periodo muy importante. Y como es un periodo muy importante para alejarnos de tópicos, para alejarnos de lugares comunes, para sortear prejuicios y para entender que la historia, los historiadores tenemos ideas, tenemos ideologías, tenemos sentimientos, tenemos preferencias, no trabajamos en el vacío. Intentamos acercarnos a la verdad, pero la verdad es provisional, pero es verdad que hay distintas formas de hacer historia. Y entonces hay algunos historiadores que son bastante tóxicos y que se dedican fundamentalmente a reproducir lugares comunes y prejuicios. Nosotros lo que hemos intentado es demoler los lugares comunes y los prejuicios a base de investigación, y por eso es un libro tan contundente. Y a veces incluso yo creo que un poco abrumador para el lector, que dirá, madre mía, lo que hay aquí dentro, ¿no? Pero bueno, no hace falta leerlo de un tirón, se puede ir leyendo poco a poco y asimilando lo que ahí hemos contado. Y claro, nosotros como buenos profesionales, y sin ningún afán de ser tóxicos ni de trabajar para relatos memorialistas, victimistas, pues hemos intentado construir una historia política de la primavera. Es decir, la violencia, si hubiéramos contado solo la violencia, esto sería un tostón, Pero lo que hemos hecho es una historia política de la primavera, donde, claro, es que en aquella primavera la gestión del orden público, garantizar la seguridad jurídica, mantener en pie el imperio de la ley, hacer en definitiva que aquello que era una democracia en construcción se consolidara como una democracia de verdad, con un Estado de Derecho, pues fracasó. Y entonces, claro, la violencia se inserta dentro de ese fracaso de la capacidad de mantener un Estado de Derecho y de la igualdad ante la ley. Entonces, claro, si queríamos entender bien la violencia, no bastaba con hacer, como algunos han hecho nuestros compañeros, que era contar cosas, en fin, como si los policías fueran autómatas, los jueces, ¿no? Había que colocarlos a todos en un contexto complejo. La editorial ha sido muy generosa. Estaba encantada con el libro, pero a la vez nos ha permitido publicar esta inmensa contextualización de la violencia, que al final es una historia de la política de la primavera, ¿no? Y digo que es tan importante porque, y ahora si queréis vamos entrando en ello más a detalle, porque al fin y al cabo, aunque hay un golpe de Estado y hay una guerra después de la que nosotros no hablamos en el libro para no contaminar el libro, como ha explicado bien Jordi, al fin y al cabo tenemos que intentar entender el proceso de debilitamiento y de fracaso de la consolidación de la democracia republicana sin la trampa de la guerra y del golpe de Estado, que es la trampa que se ha hecho en estos años de involución. Algunos de nuestros colegas se han dedicado, sobre pretexto de decir que no se puede justificar el golpe y que no se puede hablar de la dictadura y que hay que victimizar y no sé qué, pues se han dedicado a involucionar en el sentido de no reconocer lo que ya estaba plenamente reconocido en los 70 y los 80, de lo que habló Juan Linz y de lo que habíamos hablado, de lo que habían hablado todos los grandes especialistas. Y es que, sin necesidad de apelar al golpe de Estado ni a la guerra, hay una quiebra de la democracia, hay un debilitamiento de la democracia. Aquello no era un régimen ideal y llegan 4 golpistas pirados sin apoyo social y que se lo cargan. Aquello es una cosa más compleja. Y si queremos entender de dónde viene nuestra democracia actual y los consensos de nuestra democracia actual, de dónde venimos nosotros, si queremos entender que eso que algunas leyes de la memoria llaman
defensores de los derechos de la democracia eran víctimas, pero también habían sido victimarios. Si queremos entender la complejidad del pasado español, tenemos que entender a fondo qué pasó en esos 5 meses tan importantes. Entonces, para mí personalmente, escribir este libro, que era ya pues, como el final de una etapa sobre los estudios de los años 30, para mí ya el último, era también acabar de intentar explicarme a mí mismo cómo es posible esa quiebra de los consensos y de esos sistemas de confianza que mantienen en pie una democracia y que van más allá de las leyes escritas, de las instituciones y que hacen tan difícil y tan frágil a su vez una democracia. Y yo creo que en ese sentido, aunque nosotros no lo hemos puesto en el libro, pero el libro, como toda buena historia política, es un buen manual para entender también nuestro presente. Y de momento, ahí me quedo. Sí, tienes que pulsar abajo durante un poquito, unos segundos, y se enciende una... ¿Alguien quiere intervenir? Sí. Ah, ¿no? No estaba andando. Muy bien. Sin miedo. Hola, buenas tardes. Ya que estamos en un ambiente así tan, digamos, familiar, pues os quería preguntar qué opiniones tenéis de Paul Preston y si consideráis una osadía haber escrito un libro con el título El Holocausto, utilizando la palabra holocausto español. Vamos a ver. Paul Preston es un historiador británico que lleva mucho tiempo dedicado a la historia de España, ya prácticamente toda su vida, y bueno, tiene las posiciones que tiene una gran capacidad de narración, todos sus libros están muy bien escritos, muy bien traducidos también, y bueno, unos te podrán resultar más convincentes que otros. En la pregunta concreta que planteas, yo creo que se pasó tres pueblos con el título. Es banalizar lo que fue el auténtico holocausto del siglo XX, que se produjo en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Pero yo creo que exageró bastante, es mi opinión. Dicho lo cual, pues el holocausto es un libro de libros que recoge multitud de investigaciones previas, con poca investigación propia, aunque algo tiene, y precisamente los capítulos mejores son aquellos en los que aporta investigación propia. Dicho eso, pues bueno, está en una línea determinada y bueno, es un historiador con mucha influencia en España. No sé si responde a tu pregunta. Una cosa que a mí me ha sorprendido y quizás os lo podáis aportar algo más, es cómo la Falange, de ser un grupo minúsculo, en este periodo se multiplica. Y ahí aportáis una serie de datos de ese crecimiento que me parece, yo no los había escuchado, ¿no? De gente que estaba ocupada y ahí qué pasa con la vuelta a los ayuntamientos, de funcionarios, de cargos públicos, todo este aspecto, y luego por otro lado también en la izquierda, ¿no? Como el Partido Comunista también en este momento crece. ¿Por qué este momento de radicalismos? Sí, bueno, yo contesto a la Falange si te quieres decir. La Falange es un grupúsculo, o sea, los famosos camisas viejas de finales del 33, que es cuando se constituye Falange, aunque previamente están las Hons, es un grupúsculo insignificante, es decir, el genuino fascismo español de ese periodo es un fascismo extremadamente débil. Por cierto, no quiero ahora entrar en la cuestión de, es un estudio que se ha realizado aquí, de si el fascismo nace a principios de los años 20 en las Ramblas, el fascio de las Ramblas, ¿no? El libro este estupendo que han sacado Ucelaida Cal y Xavier Casadas. Bueno, es un libro para discutirlo despacio, ¿no? Hablar
de fascismo. Bueno, yo creo que en términos estrictos el fascismo realmente cuando se manifiesta en España con fuerza, más allá de los precedentes previos, de la traza, la Liga Patriótica Española, todo eso, de los años 20, realmente cuando se manifiesta con fuerza es a partir de los años 30. Y a pesar de eso, es un fascismo extremadamente débil. Extremadamente débil. Realmente el gran desafío que tenía la República era el catolicismo político representado por la CEDA, que eso no es fascismo en términos politológicos precisos, ¿no? Entonces esa falange es una cosa pequeñita, irrelevante desde el punto de vista electoral, que efectivamente a partir de las elecciones de febrero, donde apenas les votan 40 y tantos mil españoles, no sacan ni un diputado, no son nada, pues crece bastante por los indicios parciales que tenemos, porque en esto se ha especulado muchísimo, en realidad no tenemos las cifras exactas pues porque no tenemos archivos. Sí hay estudios parciales de José Antonio Parejo para Andalucía que desde ese rincón de España nos demuestra que el crecimiento es espectacular y además rompiendo el perfil sociológico característico de Falange hasta ese momento, identificado con clases medias o clases medias altas, los señoritos repeinados del barrio de Salamanca. Esa imagen se rompe en la primavera. ¿Por qué? Porque Falange empieza a crecer, cosa que ocurre previamente en otros fascismos europeos, también con gente procedente del mundo obrero, sorprendentemente. ¿Quiénes son estos falangistas de Nuevo Junio? Parejo reproduce muchas fotos, tiene una pinta bruto que de señorito repeinado, no, eso es otra cosa, ¿no? Son trabajadores manuales. Bueno, pues vienen precisamente de ese caladero profesional, de gentes que han encontrado trabajo gracias a los huecos que dejan los represaliados de octubre del 34. Falange en la primavera se nutre sobre todo de eso, ¿eh? Y esa lógica porque esta gente, claro, de nuevo es expulsada del puesto de trabajo, esa lógica explica mucha de la violencia que se produce aleatoriamente, de forma azarosa, en aquellos meses, porque no todo responde a una violencia que también tiene ese componente, el protagonismo de Falange, o una violencia que trata de desestabilizar el régimen. Por supuesto que eso existe también, pero al margen de esa estrategia, que algún autor como González Calleja llama estrategia de la tensión, existe la otra violencia que se produce en el día a día, porque de gente que está rivalizando en muchos ámbitos, como por ejemplo el profesional. Bueno, la verdad es que en la primavera, lo que pasa después de las elecciones, las elecciones como ha contado ya nos habíamos ocupado antes en otro libro, y aquellas son unas elecciones con algunos elementos de fraude, con un cambio precipitado de gobierno, que es donde arranca el libro, y ya es una situación extraña, porque claro, desde un punto de vista de normalidad institucional para nosotros, que no acabe un proceso electoral y que ya se forme, cuando todavía se está haciendo el recuento, un gobierno, pues ya da una idea de que hay una movilización y una presión desde la calle, que es uno de los problemas de la primavera, ¿no? Una presión desde abajo que está forzando cambios jurídicos, forzando a las instituciones a actuar de determinada manera, pero sobre todo lo que empieza a verse desde muy temprano es lo que yo creo que es el problema fundamental que arrastraba la República desde antes, y que no es solo particular de la República, sino de otros muchos procesos de democratización, que es la dificultad para aceptar la alternancia, la dificultad para aceptar lo que significa de verdad el pluralismo político ideológico. No podemos llenar la boca de derechos y de libertades y de lo democráticos que somos todos, demócratas que somos todos, pero luego la democracia en los años 30 implica competencia, movilización de millones de personas, el comienzo de la utilización de propagandas y hasta cierto punto de lo que ahora llamaríamos populismos también, ¿no? Exageraciones, manipulaciones, mucha prensa de partido, en fin, mucha tensión, ¿no? Entonces, toda democracia que moviliza a millones de ciudadanos y que pone a los ciudadanos en la necesidad de elegir y que tensiona la convivencia, pues luego requiere de elementos posteriores que ayuden a acercarse a los oponentes, ¿no? A consensuar, a encontrarse en un espacio de moderación y de centro. Entonces, claro, la tragedia de la primavera es que después de ese cambio extraordinariamente extraño de gobierno, se forma un gobierno en exclusiva de la izquierda republicana que no tiene mayoría parlamentaria porque el Parlamento todavía no se ha constituido, no se sabe
de qué mayoría va a poder disponer, que es desde el principio deudor del apoyo del Partido Socialista, en un momento en el que quienes se autoproclaman ganadores, pues identifican que lo que están no es ganando unas elecciones, sino que están recuperando la República. Fijémonos en el lenguaje, es decir, estamos recuperando una democracia que nos habían robado, que habíamos perdido, y si volvemos al poder, no volvemos para que otra vez nos la vuelvan a quitar. Y esto, en fin, bueno, puede haber situaciones, nosotros tenemos alguna situación autonómica en la que los partidos se eternizan durante años en el poder, pero una cosa es ganar elecciones y eternizarse en el poder, y otra cosa es llegar al poder para hacer lo posible porque no vuelva a haber alternancia, porque esta sea la última. Eso ya nos da una idea de los problemas de cultura democrática, de los problemas de las dificultades para consolidar un sistema. Entonces, a partir de eso se despliega lo que había sido uno de los problemas fundamentales, a mi juicio, y esto va más allá de este libro, uno de los problemas fundamentales de lo que había sido la cultura política e institucional con la que la izquierda republicana había puesto en marcha la República, aunque no solo ellos, que era el problema de la consideración de la República como un régimen de patrimonio propio, como la República no era un marco, no una regla de juego donde todos podemos competir y poner en marcha nuestros proyectos con respeto al pluralismo, sino que la República era un régimen identificado con una serie de cambios, una serie de políticas y unos gobernantes. Entonces empieza, digamos, una política de exclusión. Lo que se produce en la primavera es que, como hemos recuperado la República y hemos recuperado el poder, y además hemos sufrido la represión por lo que hicimos en octubre del 34, en el caso de los socialistas, que fue muy grave, pues entonces ahora vamos a ocupar las instituciones más allá de lo que ha pasado en las elecciones. Y en el libro contamos algo con todo detalle que no se había hecho hasta ahora, salvo en algún estudio parcial, que es el asalto al poder local, que te pone los pelos de punta, Y ahí es donde aparecen grupos minúsculos, minoritarios, que empiezan a cobrar una fuerza como resultado de su capacidad de movilización y de presión, pero no porque se las hayan dado a las urnas. Es el caso de los comunistas. Los encuentras entrando en el Ayuntamiento de Sevilla, donde ni de lejos tenían representación. O es el caso de multitud de ayuntamientos que habían estado gobernados por la izquierda republicana. La izquierda republicana se convierte en testimonial y son los socialistas los que llevan la voz cantante. Hay un asalto al poder local que pone contra las cuerdas a los gobernadores, y la mayoría de los gobernadores no se sienten respaldados por Madrid ni se sienten suficientemente fuertes y no se atreven a hacer frente a eso. Y en ese contexto, la política económica y la política laboral también se tiñen de exclusión, se tiñe del mismo bandazo. Y entonces, en el ámbito laboral, se aprueba, bajo la presión de la movilización de la izquierda en las calles, se aprueba primero la amnistía, que es una amnistía que se aprueba sin estar constituido el Parlamento, con apoyo de la derecha católica, pero sin estar constituido el Parlamento. Es una amnistía que se hace después de que ya se han abierto las puertas de algunas cárceles, que incluye a muchos condenados por delitos de sangre, que incluye a muchos individuos que han estado practicando la violencia hasta 48 horas antes, en las elecciones. Y en ese momento, además, la amnistía va acompañada de una auténtica perversión jurídica e institucional, que es obligar a las empresas a readmitir a todos aquellos trabajadores que habían despedido no por homologar legalmente en octubre del 34, sino por dar un golpe de Estado en octubre del 34 e intentar acabar con el gobierno legítimo del centro-derecha republicano. Entonces, claro, las fuerzas del orden son convertidas en sujetos peligrosos, a los que se condena por lo que salía el 1 de octubre, a los jueces se convierten en elementos sospechosos de proteger a la derecha, a los empresarios y los patronos agrícolas se los exige que contraten trabajadores que no necesitan, lo contamos en el libro, en algunas empresas se obliga no solo a recolocar a los despedidos, sino a despedir a los que se había contratado para poner en su lugar, se los obliga a pagar indemnizaciones, es decir, a pagar sueldos que no se habían cobrado durante los meses anteriores. Claro, todo esto va generando un caldo de cultivo de pequeños enfrentamientos donde aparecen esas personas de las que hablaba Jordi, que yo creo que hemos hecho un esfuerzo porque estén
en la política, porque no sea solo alta política. Y esas pequeñas personas con nombres y apellidos dan lugar a muchos enfrentamientos, y lo que me pregunta, y lo preguntaba José María también, es, sin haberlo buscado nosotros, ahí va saliendo la explicación del ambiente en el que Falange empieza a crecer. Empieza a crecer porque ellos son los que plantan cara de forma, digamos, más radical. Los jóvenes católicos, los jóvenes de la acción católica, los jóvenes del mundo católico, pues no dejaban de ser, pues eso, muy tradicionalistas, muy de a pilas, muy carcas, pero no eran activos en la respuesta frente al mundo de la joventud. Entonces, Falange empieza a cobrar protagonismo porque empieza a ser, como han explicado bien la gente que ha trabajado este tema, empieza a ser una punta de lanza para enfrentarse a la izquierda. Y representan eso, pues la fuerza, el valor. Para nosotros es violencia, pero para ellos era valentía, fuerza y valor. A la vez, en el mundo laboral se va nutriendo de todos aquellos que son los agraviados por este régimen, por este bandazo, ¿no? Teniendo en cuenta que, claro, en los 2 años previos, pues una de las consecuencias nefastas de octubre 34 es que había provocado a su vez una exclusión de la izquierda del mundo laboral. Entonces, en ese caldo de cultivo, al final, que es muy peligroso para todo sistema democrático, en ese caldo de cultivo, al final, el discurso de los moderados pierde fuerza. Y es normal que los extremos crezcan. Y luego se da la paradoja de que el gobierno no hace nada por cortar la violencia procedente de la izquierda socialista, pero sí hace mucho por cortar la violencia falangista. Los falangistas son perseguidos, detenidos incluso antes de que se ilegalice el partido, muchas de sus sedes cerradas, y sin embargo crecen como la espuma. De alguna manera, el ambiente está favoreciendo ese crecimiento. Y a su vez, lógicamente, el crecimiento de los falangistas y sus acciones, a veces con un impacto social muy grande, algunas acciones de pistolerismo, de violencia, a su vez también ya se convierte en un juego de acción-reacción. Unos alimentan a los otros, ¿no? Y eso explica que a medida que va pasando la primavera, aunque hay momentos en los que cae la violencia, sin embargo, por mucho que el gobierno, lo contamos en el libro, por mucho que intentan desarmar, por mucho que intentan ilegalizar, como nunca dan el paso valiente y decidido de condenar por igual la violencia de los dos lados y de perseguir a la izquierda socialista y comunista, al final se produce la paradoja de que por mucho que condenes y persigas el fascismo, a todos los conviertes en fascistas y el falangismo empieza a crecer. Cuidado con esto de que mandar al cajón del fascismo a todo el mundo, ¿no? Este sí. Es que se desactivan, hay que... Muchas gracias. Yo no os quiero poner en un compromiso, pero ¿pensáis que hay algún elemento en este año 2024 en España que os hace recordar alguna situación del 36 o creéis que estas lecturas son totalmente exageradas? Estamos muy lejos. Yo quiero pensar que estamos muy lejos. Estamos a años luz de lo que fue la primera mitad del siglo XX, lo que fue el periodo de entreguerras. No hay ni por asomo comparación posible, por mucha tensión que haya, se habla mucho de polarización, no tiene absolutamente nada que ver. La gran diferencia es, primero, que en los años 30, mirando a España concretamente, el rodaje democrático era extraordinariamente breve. Tú no construyes una democracia simplemente aprobando el sufragio universal, estableciendo unas instituciones, un parlamento, un juego de partidos, no. Conseguir que la ciudadanía interiorice los valores democráticos lleva muchísimo tiempo y es un gran desafío, máxime en los años 30, cuando la democracia liberal, que no era exactamente igual que lo que tenemos ahora, porque esa democracia se reformula después de 1945, la democracia liberal no es atractiva, es una idea en regresión, no solo en España, sino en toda Europa. ¿Cuáles son los mimbres o cuáles son los horizontes utópicos que atraen
pensando sobre todo en las minorías movilizadas que por definición son los jóvenes. El fascismo y el bolchevismo. Eso era ser moderno en los años 30. Lo del parlamentarismo es una cosa superada que hasta las grandes fuerzas parlamentarias del periodo están cuestionando. El propio Partido Socialista tiene, hay corrientes, ¿no? No es una cosa monolítica, pero el sector más radical del Partido Socialista no se identifica con lo que empieza a denominar despectivamente como democracia burguesa. Pero la propia CEDA pues, tenía una relación muy problemática con la democracia liberal. De modo que, bueno, entonces, es una sociedad donde la idea democrática no está arraigada, la ciudadanía no... los valores democráticos se identifican con determinadas élites, de determinadas minorías, pero hay una gran diferencia con respecto al momento actual, y es que ahora sí tenemos 50 años de rodaje democrático, formamos parte de la Unión Europea, que sigue siendo, a pesar de todo, el gran baluarte de la democracia en el mundo, incluso por delante últimamente de Estados Unidos, y la diferencia esencial radica en que en aquella época, o mejor dicho, en nuestra época, la ciudadanía no se ha visto contaminada en los niveles que lo hizo en los años 30 por esas tensiones, esa polarización, ese enfrentamiento y esa violencia. En aquella época lo normal era ir armado, quien más quien menos tenía una escopeta de caza en su casa, pero a ser posible, las armas blancas, las armas cortas, eso formaba parte del paisaje. ¿Por qué? Porque los ciudadanos consideraban que el Estado, y eso en los años 20 también se aprecia muy bien, el Estado no los defendía suficientemente, digamos que se buscaban la vida. En la época actual nadie lleva pistola, bueno, pero no es lo habitual. La ciudadanía, a pesar de todo, creo que estamos dando una auténtica lección a nuestra clase política, en el sentido de que no hemos llegado a las manos en los niveles que se llegaban en los años 30, ni por asomo. Es verdad que ciertos temas en familia, en grupos de amigos, no se tocan, mejor eludirlos, que si no te sale el cuñado, no sé qué, pero nada que ver con la crispación de los años 30. Los años 30 es una sociedad hiperpolitizada. Ahora la gente, pues a pesar de nuestra clase política, que me haría falta entre otras cosas leer mucha historia para aprender algo, nuestra clase política, pues eso, o sea, nuestra ciudadanía le está dando una auténtica lección a la clase política en el sentido de que no ha perdido la serenidad, por lo menos toco madera, a pesar de todo y de ciertos procesos de radicalización. Sí. No, solo un segundo. Yo le decía siempre a Fernando, cuando estábamos terminando el libro y teníamos que pensar en las conclusiones, que aparte de las conclusiones que nosotros pusiéramos, los lectores iban a sacar sus propias conclusiones. Entonces, pues nosotros podemos, las conclusiones están escritas ahí para la historia y luego podemos además sacar otras conclusiones, ¿no? Yo creo que leyendo el libro es inevitable pensar en la actualidad y además yo creo que como ciudadanos demócratas y bien formados es sano, quiero decir que no tiene nada malo. Y pensando en la actualidad, yo creo que hay unas cuantas lecciones en el libro interesantes. Es verdad que estamos años luz en términos de lo que representa el grado de internacionalización de la economía y de la sociedad española y de lo que representa, en fin, a pesar de todas las manifestaciones que tenemos últimamente de una política de baja negociación, de grave debilidad institucional, de quiebras, digamos, de consensos en algunos aspectos de reglas de juego, que se asemejan a los de los años 30 y que pueden ser inquietantes, ¿no? Pero yo creo que para mí el elemento de proximidad más importante es que ahora no podemos, yo quizás soy un poco más pesimista que Fernando, porque yo creo que ahora no podemos perder de vista que a pesar de todos los contextos que queramos ponerle, la democracia sigue siendo algo que hay que construir todos los días, que no está construida para siempre, que es un sistema de confianzas como el mercado, que es un sistema en el cual las instituciones no funcionan solas, que los buenos liderazgos no aparecen solos. Entonces, en ese sentido yo sí que tomaría la precaución de decir, estamos a años luz de los años 30, pero se manifiestan, y no solo en España, circunstancias que son inquietantes.
que son inquietantes. Por ejemplo, si leéis el capítulo sobre los jueces y el asalto a la judicatura, la música os va a sonar, ¿eh? La música os va a sonar porque se parece mucho. La idea esta de que los jueces no pueden estar por encima de la soberanía nacional, pues claro, estamos hablando de una cuestión fundamental en el funcionamiento de una democracia, que tiene que ver con que, en fin, estamos en el culto que vi, ¿no? Mejor que en ningún otro sitio, sabemos que la democracia no consiste en la aplicación del criterio de las mayorías solamente. Entonces, ese sí que es un elemento importante. Y luego también, yo creo que no debemos de perder de vista que al final lo del grado de politización o de polarización de una sociedad depende mucho del comportamiento de los liderazgos y de las instituciones. De qué incentivos hay para traspasar ciertos límites. Entonces, imaginémonos que después de la crisis del 2008-2011, con lo que rodea el Congreso o con los auténticos actos de acoso y derribo a los dirigentes del Partido Popular yendo a sus casas, o hace unos cuantos semanas con las movilizaciones enfrente de la sede del Partido Socialista, imaginémonos que las autoridades hubieran decidido no aplicar la ley por igual a todos. Imaginémonos que se hubieran consentido actos violentos. Imaginémonos que hubiéramos visto en Madrid algo parecido a esto que vimos del Capitolio en Estados Unidos. Es decir, no perdamos de vista que la modernización tecnológica, la modernización de las costumbres, nos convierte ya en una especie de individuos que hemos superado los demonios del pasado, ¿no? Es decir, yo creo que una lección importante es que la democracia nunca está consolidada del todo y es frágil y hay que consolidarla todos los días. Y yo creo que en eso el libro sí que nos enseña, no digo a dar lecciones a nadie sobre el pasado, pero sí quizás a intentar en la medida de lo posible no repetir algunos errores. Sí, Stanley Payne, no sé si otros historiadores también, habla, o sea, se refiere a la manipulación de las elecciones del 36, no solo se refiere a ello, sino que muestra documentos que parecen demostrarlo. No sé si ustedes han ahondado en este punto, o si hablan de él en algún sentido, pues me parece importante. A ver, Stanley Payne no ha hecho ninguna investigación sobre las elecciones del 36, la investigación la hicimos Roberto Villa y yo. Lo que pasa es que Stanley ya conocía parte de la investigación y se refirió a ella antes de que la publicáramos. Las elecciones del 36, eso es un libro distinto, lo publicamos el profesor Villa y yo en el año 17, es un libro que tuvo muchísima repercusión y bueno, básicamente por resumir ahí lo que mostramos es que una parte es decir, hubo un fraude parcial y localizado que supuso, junto con la manipulación que se produce en el debate del seno de la Comisión de Actas en el Congreso, pues una modificación del resultado, de tal manera que al final nunca lo sabremos, pero no es arriesgado concluir que la diferencia ese fraude marcó la diferencia entre tener una mayoría muy sólida o tener un resultado mucho más ajustado. Y sobre todo, y lo que es muy, muy importante, que aquí profundizamos ya en este libro y arrancamos de ahí, es que nada más empezar el recuento electoral y después del cambio de gobierno, lo que hay es una movilización desde abajo, con un gran despliegue de violencia que influye, como decía antes, en un proceso, digamos, de arrinconamiento y de exclusión no hay que decir de las derechas, sino de los que habían perdido, porque los que habían perdido no solo eran las derechas, también perdió todo el centro liberal y todo el centro derecha liberal, porque los que estaban al otro lado del Frente Popular no eran solo las derechas, era una buena parte de la España de centro y de la España liberal que era contraria al pacto con los socialistas y con los comunistas. ¿Sí? ¿Qué hace la Iglesia Católica durante el periodo que estás analizando? ¿Cómo es que en junio del 36 se produce la gran violencia contra
iglesias, conventos, sacerdotes. ¿Qué ocurre después del 14 de febrero? ¿Qué hace la Iglesia? Tenemos que desterrar la imagen para entender la primavera de lo que ocurre a partir del 18 de julio, cuando efectivamente uno de los grandes componentes en la España que se mantiene fiel formalmente a la República y donde hay en realidad un proceso revolucionario, pues se produce esa explosión anticlerical de la que todo el mundo hemos oído hablar y conocemos, ¿no? En la primavera la Iglesia más que bien aguanta el tirón, es decir, hay un rebrote anticlerical muy fuerte que da pie a otros casi 1000 episodios, lo estudiaron Roberto Villa y Manuel hace tiempo, pero que no generan violencia apenas contra las personas. Hay algo de violencia, pero no hay muertos. Ellos encontraron al menos referencias a unos 30 o 40 casos de sacerdotes que recibieron alguna paliza, coacción, tal, pero no hubo muertos. Lo que sí hay es mucha violencia contra los edificios religiosos, contra los símbolos, y tal y cual. Digamos que forma parte, es una de las dimensiones de la movilización de la izquierda obrera en la primavera. Entonces, más que bien, pues lo que hacen los católicos militantes es aguantar el chaparrón como buenamente pueden. La jerarquía eclesiástica, además el nuncio o los allegados al nuncio, se ponen en contacto con el gobierno diciendo, bueno, ¿qué está pasando aquí? Protéjannos, etcétera, etcétera. Y el gobierno, en principio, pues tiene una predisposición favorable a protegerlos. Pero en julio vuelven a dialogar, eso está en los papeles, diciendo que aquí no hemos avanzado para nada. Es decir, hay una situación de acoso al mundo conservador general que tiene una dimensión anticlerical muy marcada, que forma parte de esa cultura de la exclusión, que no son... Yo sí me gustaría remarcar una idea. Cuando nosotros hablamos de culturas de exclusión no nos referimos solo a la izquierda. Esas culturas de exclusión son transversales, forma parte de la cultura política general. Digamos, las minorías democráticas, los sectores democráticos que aceptan el pluralismo y que no son excluyentes son muy reducidos sociológicamente hablando. Entonces eso es transversal. Y de hecho, el movimiento de péndulo que se produce en la primavera responde a otro movimiento de péndulo que Manuel ha dicho algo sobre la marcha, que se produce después de octubre del 34. Es decir, es que es un periodo de año y pico, hasta febrero del 36, donde hay una represión de la izquierda. Una represión que no solo se traduce en los 15.000 presos, que no 30.000 como se dice muchas veces, son 15.000, que son una barbaridad. No solo se traduce en eso, con las palizas que se puedan dar aquí o allá, sino es una represión más sutil, que tiene que ver mucho con la negación del trabajo a aquellos que se han significado sindicalmente o en lo que sea, ¿no? Es decir, que la primavera no sé, es decir, la historia de la primavera no empieza el 17 de febrero, responde a un proceso que viene desde muy lejos, además, pero mirando a los años 30 viene desde el 31. O sea, es una dialéctica pues donde efectivamente el espacio de los moderados se va achicando. No necesariamente eso era el desenlace obligado, eso sí que lo negamos, porque a lo mejor si no hay golpe o si el golpe no triunfa, evidentemente no sabemos lo que habría ocurrido. A lo mejor eso se había perpetuado o incluso habría remontado, no lo sabemos. De hecho, a mediados de junio del 36 se observa en el mundo de la izquierda republicana cierta rebelión desde las bases, desde provincias, diciéndole a sus jefes en el Parlamento o en el gobierno de la nación, oiga, que nos están acosando, es decir, es muy significativo. Y eso da pie a que en algunas provincias al menos, algunos gobernadores, siguiendo las directrices que les dan desde el gobierno, intentan contener a la izquierda obrera. Eso en algunas provincias se ve, no tenemos el mapa, pero en algunas provincias como Córdoba, tradicionalmente muy conflictiva, o como Toledo, que es tremendo la conflictividad que hay en Toledo en la primavera, pues ahí los gobernadores están empezando a reaccionar. Quizá porque el propio Casares Quiroga, jefe del gobierno, o el propio gobierno en su conjunto, se está sensibilizando, aunque no lo expliciten públicamente, ante lo que está ocurriendo, pero les cuesta mucho. Ahora, la famosa imagen de Casares Quiroga el 18 o 19 de julio negándose a entregar armas a las milicias,
tiene mucho que ver con ese aprendizaje previo. O sea, le da miedo, ¿no? Entonces, bueno, el mundo conservador está, digamos, a la defensiva, y dentro de eso, pues, esa ofensiva contra el mundo conservador tiene una dimensión anticlerical muy acusada que no da pie a sangre, pero sí a mucha violencia simbólica. Para añadir solo una cosa sobre esa cuestión de la Iglesia y los católicos en ese momento de la primavera del 36, yo creo que hay un texto no historiográfico, en este caso una novela, que yo creo que lo refleja muy bien. Y es una novela de la que ya no se habla, que no está en el canon, de la que se vendieron miles y miles de ejemplares, fue un bestseller en el año 1953, que es Los cipreses creen en Dios, de Gironella, injustamente olvidada por muchas razones, todas ellas vinculadas con cuestiones ideológicas, pero a mí me parece que volver a releer, bueno, primero me parece una gran novela, y segundo, para ver lo que es ese mundo católico y cómo le afecta ese momento de la primavera del 36, digamos, yo creo que Gironella es excelente en ese sentido, aparte de una muy buena lectura, digamos, para ese momento y para el mundo católico especialmente, digamos, está muy bien volver a leer. Hay una dimensión que, así sobre la marcha, se me ha ocurrido, que no podemos olvidar, y es que ¿qué clero es el de los años 30? Es un clero preconciliar. ¿Cómo eran los jesuitas de los años 30? No tiene nada que ver con los jesuitas progres posteriores al Concilio Vaticano II. Me estoy acordando de las monjas estas de Burgos que se han vinculado a ese clero cismático. No quiero caricaturizarlo, pero el clero de los años 30 era un clero muy duro. Era muy duro y muy antiliberal. A ver, hay también una dimensión muy importante para entender lo que pasa con la Iglesia y con los católicos en la primavera. Yo creo que no nos podemos olvidar de que el primer partido de la derecha española, el primer gran partido moderno de la derecha española en cuanto a la capacidad de tener una estructura territorial amplia y de movilizar a millones de ciudadanos en las urnas, que es la coalición que conocemos como la CEDA, cuya base era un partido que se llamaba Acción Popular. Primero se llamó Acción Nacional, pero lo obligaron a cambiar a Acción Popular. Se parece mucho, por cierto, luego a la P, que bueno, son las mismas siglas. La CEDA se nutre, sus redes de socialización, de organización, de movilización, son las redes de la Acción Católica. Entonces, claro, la identificación de la Iglesia y del mundo católico con la movilización conservadora es clarísima. ¿Eso quiere decir que no había católicos en otros sitios? Pues sí, pero muy pocos. O sea, el PSOE del año 82 podía movilizar voto católico, el PSOE del año 36 no movilizaba voto católico. Entonces, claro, si a toda la cultura histórica anticlerical y toda la facilidad con que, lamentablemente para los creyentes en la República estaba identificada con el anticlericalismo, y le unimos el hecho de que el mundo católico estaba profundamente unido y vinculado a la movilización del primer partido de la derecha moderna, que además obtiene unos resultados en febrero del 36 muy buenos, pues claro, nos damos cuenta de que al final hacer la vida imposible a los curas, que lo hacen en la primavera, asaltar iglesias, socializarlas, que es que quiero que esta iglesia se convierta en la casa del pueblo. Estas cosas pasan mucho en la primavera, ¿no? A la mínima que hay una bronca, me voy a quemar la iglesia, o me voy a quemar el convento. Hay mucha violencia anticlerical en la primavera, mucha, ¿eh? En el libro le dedicamos una parte porque ya la habíamos estudiado, pero no podemos, porque si no esto habría seguido engordando hasta tener 2000 páginas. Pero, claro, al final ir contra los curas, ir contra los jóvenes de Acción Católica, en el fondo es ir contra la derecha. Es decir, la asociación es clarísima, es clarísima. Que luego, ¿eso quiere decir que todos los curas hacían política? No me refiero a eso, pero que al final las redes de socialización eran sus redes. Y el mundo católico se sentía amenazado, expulsado y excluido por las políticas de centro popular, y es que además pues los socialistas y los comunistas y una parte de la izquierda republicana, aunque menos, pues hombre, llevaban en sus programas medidas
que significaban no como a veces se dice la separación de la Iglesia y del Estado, sino la expulsión del mundo católico de la vida pública. Entonces, claro, al final esto se convierte en una especie de juego de suma cero, que no hay nada más peligroso para una democracia que un juego de suma cero. Entonces, es decir, que al final ganar es un acto de supervivencia. Claro, y eso explica buena parte, no digo que justifique, porque aquí no se trata de justificar nada, pero sí de comprender cómo muchas de las derivas violentas de la primavera tienen una dimensión anticlerical. Resulta que hay un enfrentamiento en Alcalá de Henares entre jóvenes socialistas y jóvenes vinculados ya al mundo católico que está convirtiendo esa falange, y esos enfrentamientos en los que se mezclan militares pues terminan quemando iglesias. Y no es nada raro que termine siempre con esta vertiente anticlerical, o que hay cientos y cientos, aquí no le hemos podido dedicar mucho, pero lo conocemos por otros estudios, pero hay cientos de párrocos que tienen que abandonar sus parroquias en la primavera y marcharse. Esto se lo dice el nuncio al ministro de Exteriores español, esto lo contamos en el libro, es documentación que está en el archivo del Ministerio de Exteriores, ahora ya en el AGA, y le dice, oye, es que aquí ya no se trata ni siquiera de más democracia, menos democracia, esto o lo otro, se trata de que no estáis garantizando la seguridad de los párrocos, que muchas iglesias están quedando vacías. Ahora me estoy hablando, por ejemplo, del párroco de Paragüellos en Madrid, luego celebré por otras cuestiones muy trágicas en la primavera. Entonces, claro, ¿por qué esa inquina? Bueno, pues aparte de otros muchos factores culturales, históricos, a mi juicio la cuestión capital es que para un militante de la izquierda un cura era un brazo más de la movilización derechista. Yo creo que lo vamos a dejar acá. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los dos autores de este libro muy recomendable, y cerramos aquí. Buenas noches.